eso. Estamos en vivo por Tigo Sports, el canal paraguayo 100% deportivo. Actualizó el árbitro, se movió la pelota y en la arboleda ya juegan Pilcomayo, Sol de América. Wildo Alonso. Ahí está Wildo. Tocando para Mario Ricardo. Desvía para que corra Rodrigo Ruiz Díaz. Va marcando atento Aldo Reguera. Alonso lanza. Ricardo quiere. Va marcando por allí Reguera. Zulma Quiñones. Éxitos para Zulma, que le vaya bien en aquel partido. Esto también tiene la Copa Paraguay. William González. Aldo Reguera juega para Derris Martínez. Rubioño. Ahora tiene la pelota. Pierde Ricardo. Ricardo. Recupera Costa. Anticipa Reguera. Salida para Sol de América. Profundizan para Ruiz Díaz. Cubre por aquel costado Reguera. Hay salida por parte de Aldo Reguera. Otra vez gana Acuña. Quiere Ricardo. Anticipo de Reguera. Negro. Y transiciones rápidas. Es a lo que apuesta Pilcomayo. No entretenerse demasiado con las pelotas y siempre tener a un compañero que sea posibilidad de descarga por uno de los costados. En esta última. Fede Acuña marca. Va rechazando la pelota. Va marcando Reguera. Alonso y el pelotazo para Ruiz Díaz. Anticipado por Reguera. La intermedia. Por ahora Oviedo está fuera del tema de las Benítez. Este no es Marcos Antonio, es Marco Antonio como Solís, el cantante. Sí, señor. Ojo que cayó mal Aldo Reguera en esta última acción porque sale Mario Ricardo, no busca el contacto, no busca el choque y ahí es en donde cae mal Aldo Reguera en esta acción. Le está costando un poco hacer llegar pelotas limpias a zona ofensiva a Sol de América dentro de esa participación que uno imagina puede llegar a tener Mario Ricardo, así como también ya el ingreso. Anticipo de Alonso, corrida de Martínez, allí está Adrián, barre como puede Reguera de Federico Acuña, allí está el hombre del San Pedro del Paraná, rechazando la pelota. 10 minutos del desarrollo del segundo tiempo. 0-0 está el partido. Falta de Mario Ricardo. Infracción en perjuicio de Aldo Reguera. Y ese es un vicio. Y digo, el de hacer el caballito de repente se vuelve vicio. Hay que sacarse de eso por parte de Mario Ricardo, porque no digo que lo haga siempre, pero en este partido lo voy a hacer en varias ocasiones, no yendo al salto, no yendo en busca de la pelota directamente para Sol de América. Ahí está Martínez llevando la pelota. Ahí marca de Reguera. Sí, y la próxima fecha se va, va a medir, va a ir de visita ante el Atlántida. El balón, el portero Escobar. Zárate quiere. Marca Reguera. A primera vista, como dice usted, me pareció que le cargaron al arquero, pero la repe va quitando la defensa de Pilcomayo. Quiere Martínez. Guaraní ante Caguazú, Libertad ante Rubioño. Nacional va a enfrentarse a Liberación Luqueño Metense. Mañana también vamos a conocer al rival de General Caballero de Ceballos Cue. La pregunta es: 1-0 gana Sol. Allí está Martínez, de Rubioño, gana Sol 1-0. Arnaldo Zárate va quedándose con la pelota Aldo Reguera.